su paciencia. Continuamos con nuestra serie de sermones del Evangelio de Marcos, esta serie expositiva sobre el Evangelio de Marcos, titulada Jesucristo, el siervo sufriente. Y hoy vamos a terminar el capítulo 9, hermanos, el capítulo 9 de los versículos 30 al 50. Así que hoy, soy así muy drástico, pues son 20 versículos, tampoco es mucho. ¿Por qué no me vas preparando tu Biblia y ya que la tengas lista te pones de pie en Marcos 9 para orar y leer la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios, hermanos, que nos permite abrir nuestras Biblias. Eso también es un milagro, hermanos. Tener una Biblia, abrirla, el que sepas leer y que sepas leer la palabra de Dios también es un milagro. Que la entiendas y la comprendas es otro milagro. Y aquí podría pasarme toda la mañana señalándote todos los milagros de Dios en su vida y no acabaríamos, hermanos, no acabaríamos. Marcos 9, del 30 al 50. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, este tiempo que nos permites, Padre, venir delante de tu presencia, donde venimos, Padre, a escucharte. Señor, queremos escuchar tu voz. Te pido en el nombre de Jesús que esta mañana, mediante el Espíritu Santo, hagas un milagro de esos que solo tú sabes hacer, Señor. Y abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y que comprendamos lo grandioso de tu palabra, lo perfecto de tu palabra, pero además que nos ayudes a reconocer las fallas que cometemos delante de ti, que nos des arrepentimiento, Señor. Gracias por esta iglesia que es muy obediente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, es una bendición la que tú me das de poder dirigirlos a ellos, Señor. Gracias. Que no sea yo quien hable, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Marcos 9:30 dice: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está, porque cualquiera, que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos e ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga.
porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Amén. Puedes tomar tu asiento. Titulé este sermón un discipulado, encaminado hacia la cruz. Un discipulado encaminado hacia la cruz. Es muy común que recibamos encargos de parte de un jefe, por ejemplo, o de tus padres, o de un maestro, o del pastor, o de cualquier autoridad. Y regularmente cuando nos encargan algo, o a veces no estamos solos en ese encargo, nos acompañan otras personas, ya sean compañeros de trabajo, colaboradores, amigos, hermanos. Si a estos dos se les pide algo, automáticamente uno de ellos toma la iniciativa, aunque sea ligera. Uno de ellos dos dice, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a hacer qué? Este ya tomó un liderazgo, él ya tomó un rol más responsable que el otro, ya tomó un rol un poco más diligente. Es el que dice, oye, pues, ¿te parece bien si tú compras las cartulinas y yo las hago? O si fuera una escuela, ¿no? O tú no hagas nada, nada más veme cómo lo hago yo, ¿no? No lo sé. Si la otra persona cede la iniciativa al primero, este que cedió se convierte en automático en la mano de obra con poder de decisión limitada. Y el otro se convierte pues ya en un líder, en el jefe del otro. Al momento de entregar esta tarea que les asignaron, uno de ellos va a sobresalir más que el otro. Él va a decir cómo lo hicieron. No, pues yo le pedí que comprara las cartulinas y unas crayolas, pero yo lo hice. O él me iba diciendo cómo no salirme de la rayita, no lo sé. Va a decir las iniciativas que tomaron, cómo lo resolvieron, etcétera, etcétera. Este tipo de actitudes nos las enseña el mundo. Muy famosa esta frase ahora de ten mente de tiburón, gana la partida, sobresal, tú debes de sobresalir, toma la iniciativa. Aunque, aclaro, no es malo y no es necesariamente malo pues ser audaz, ser proactivo. Creo que lo malo es la motivación del corazón, lo que hace realmente la diferencia. Dios mediante este pasaje, hermanos, nos está enseñando otra cosa, a ser diferentes, a tener una posición de humildad, de sumisión, de ser siervos, de ser los últimos. Hermanos, somos adictos a nosotros mismos. Y el Evangelio es el único antídoto que nos libera de esta adicción egocéntrica. Antes de que Cristo nos redimiera y nos liberara, nosotros éramos como adictos a las drogas o al alcoholismo, pero con nosotros mismos. No estamos interesados en servir como en ser servidos, en dar como en recibir o exigir recibir algo a cambio, en seguir el camino de Dios, a la diferencia de querer salirnos con la nuestra. No nos interesa ser los más pequeños, pero sí queremos ser los más grandes. Y estamos seguros, cuando tú conoces el Evangelio, tú puedes ver que el camino a la grandeza no es, más bien, corrijo, en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos ver un camino hacia la grandeza a través de obedecer a tal grado que tenemos que morir, que tenemos que ser los últimos, que tenemos que ser el servidor de todos, que otros hagan lo que nosotros no podemos. No creemos que el camino a la grandeza sea un camino que incluye el sufrimiento. Esa no es la enseñanza de la sociedad.
Cristo nos dice esto. Es exactamente lo que Jesús nos dice cuando nos muestra un camino hacia la verdadera grandeza, que es una grandeza definida por Dios. Recuerda que desde el capítulo 8 Jesús les está dando a sus discípulos un discurso sobre el discipulado, que incluye muchas cosas. Lo hemos estado viendo aquí domingo tras domingo. Un discurso que hace Jesús, que ha puesto de cabeza al mundo, o que puso el sistema de valores del mundo de cabeza, con una enseñanza radical, una enseñanza alucinante para todos. Y es por eso que los apóstoles, los discípulos, no entendían. Era contrario a lo que ellos creían. Tenemos que aceptar que el mundo gira en torno a uno mismo. Y esto nos hace esclavos. Y Jesús murió para liberarnos de esa esclavitud. Murió para enseñarnos cómo recorrer un camino de verdadera grandeza a través del discipulado. El camino que el Señor Jesús recorrió no fue para ser servido. No vino Él para ser servido, sino para servir. ¿Qué dice la palabra? Para dar su vida en rescate por muchos. Y el pasaje que acabamos de leer de primera entrada pareciera un mosaico lleno de dichos que no tienen conexión entre sí y que carecen de un tema que los una. ¿Conoces los vitrales? ¿Has visto vitrales en las catedrales o en los museos? Esto es como un vitral, es como cuando ves un vitral de cerca. No distingues la forma, solamente ves pedazos de vidrio de muchos colores que están unidos, y lo que tienes que hacer es alejarte de forma, alejarte para ver la forma completa, para ver el significado de la imagen. Así pareciera este pasaje. Con este texto es muy similar. Si hacemos un análisis detenido, se nos revela un tema pues que pareciera que está oculto ahí sobre la humildad y el sufrimiento que Jesús enseña. Un mensaje de palabra, un mensaje de obra, cuando va con los discípulos a Jerusalén. Jesús está estableciendo aquí de inicio un segundo recordatorio de su inminente rechazo y de su muerte. Él sigue aleccionando a sus 12 con el enfoque. Él quiere inculcarles una actitud de humildad, advertirles contra el orgullo. Es una exhortación a adoptar, a acoger a los pequeños y a los impotentes, llamándolos a la clemencia, llamándolos a la misericordia hacia los forasteros. Advertirles también en contra de hacer caer a estos pequeños y la necesidad de sufrir en el cumplimiento del reino de Dios, o en el camino para dar cumplimiento al reino de Dios a través del sufrimiento. Digamos que es como un collage de instrucciones, y estas componen todo una extensa enseñanza sobre el llamado de Jesús a la abnegación y a cargar la cruz. Es un llamado que, te acuerdas, fue ratificado por Dios Padre en la transfiguración para que los discípulos escucharan a su Hijo. Lo que estamos viendo aquí es todo el proceso de reeducación de los discípulos, que comenzó desde el capítulo 8, versículo 31, con este primer anuncio del rechazo y la muerte de Jesús, y aquí hay un segundo anuncio de lo mismo. Como cuando algunos han llegado a esta iglesia y confiesan que están reaprendiendo cosas que venían de otra iglesia y decían, bueno, allá me enseñaron algunas cosas, pero aquí mediante la palabra estoy reaprendiendo. Es lo que estaba pasando con los discípulos. Entonces, como lo vimos anteriormente, la reacción de los discípulos nos está revelando nuevamente que no habían entendido en lo más mínimo los valores del reino de Dios. Entonces Jesús les ofrece otra lección con paciencia, y esto pues en sentido opuesto a lo que enseñaba la cultura,
por lo cual es muy valioso para nosotros esta mañana este pasaje también. Y incito a la Biblia, ¿verdad? Pero tengo que decirte que es muy importante para que no se te olvide que exponernos a la palabra es muy importante. Así que vamos a ver 4 verdades, hermanos, verdades importantes sobre el camino que tenemos que tomar, verdades que son necesarias, verdades que empiezan en nuestra mente y que nos deben de conducir a acciones concretas. Entonces, la primera de estas verdades es la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús y sus 12 pasan sigilosamente por Galilea en dirección al sur, hacia Jerusalén, donde nuestro Señor iba a ser brutalmente asesinado en la cruz. Entonces, este es el contexto que traen. Aparentemente su corazón y su mente están dispuestos a obedecer la voluntad del Padre, donde es necesario padecer muchas cosas, les venía diciendo anteriormente, y que nadie iba a poder interrumpir el destino que había sido divinamente ordenado para nuestro Señor Jesús. Pero mientras se concentra Él en la cruz, se da un tiempo para continuar instruyendo a los apóstoles, a sus discípulos, así como nosotros, que todavía tenemos mucho que aprender. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, seguimos aprendiendo, y cada domingo es de mucha bendición el descubrir cómo la palabra en su poder nos revela cosas nuevas, y eso es de gran bendición. Entonces, es importante, hermanos, que escuchemos. Es importante que escuchemos. Jesús se centra específicamente la enseñanza en sus discípulos, mostrándoles esta predicción de la pasión, y cuando les está diciendo esto, también aprovecha para darles un ejemplo de la vida de servicio a la que están llamados los discípulos. Les explica que el Hijo del Hombre, ¿te acuerdas que te lo expliqué ya domingos atrás sobre Daniel 7? El Hijo del Hombre, Jesús, iba a ser entregado a los hombres que lo iban a matar, y que después de 3 días Él iba a resucitar. Entonces, esta es la segunda de 3 predicciones sobre la pasión con la que Jesús quería ir preparando a sus discípulos de lo que les venía, de lo que les esperaba. Jesús dice que iba a ser entregado en manos de los hombres. Aquí hay un cambio. En la primera predicción de su pasión, la responsabilidad del sufrimiento de Jesús se le atribuye a los judíos, a los ancianos, a los sumos sacerdotes, a los maestros de la ley. Pero en esta segunda predicción, los enemigos de Jesús, del Hijo del Hombre, no son los judíos, no son los dirigentes judíos, sino aquí se lo está atribuyendo a toda la humanidad. Los seres humanos harán todo lo que quieran al Hijo del Hombre, como hicieron con Juan el Bautista. Quiero que recuerdes, no sale en la pantalla, pero 2 Samuel 24:14, recuerda a David cuando tenía temor de caer en las manos del hombre. Él dice: estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos del hombre. Entonces, este es un señalamiento que Jesús está haciendo a caer en manos del hombre. Cuando leemos esta palabra entregado, se está refiriendo a la traición que nuestro Señor iba a recibir por parte de Judas, pero también hace referencia a la entrega del Hijo por parte del Padre. Aquí Dios aparece como el agente implícito. No olvidemos algo: Dios mató a su propio Hijo a propósito, para no matarnos a nosotros. Dios está implícito en esto. Así de grave, así de fuerte es el Evangelio. Así tenemos que ver el Evangelio también, con esa misericordia de Dios, con ese amor tan profundo de parte de Dios, de matar a su Hijo a propósito, para que nosotros estemos aquí. Este es otro milagro, hermanos. Venlos anotando. Y ese es precisamente el significado
que el cristianismo encuentra en la muerte de Cristo, hermanos. Su incomprensible destino es en beneficio de aquellos en cuyas manos murió. Y ese beneficio está de acuerdo a la voluntad salvífica de Dios para nosotros los humanos. Aquí, como en otras partes de la Escritura, la voluntad de Dios, ojo, no absuelve, no le quita la responsabilidad a la humanidad de lo que hizo. Importante saber, o sea, una cosa es la gracia que el Señor mostró, pero el pecado remanente que siguen los hombres, eso tiene responsabilidad y Dios no les quita esa responsabilidad, no nos quita esa responsabilidad. Fíjate lo que dice Marcos 14:21. El Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, se va. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es una referencia a Judas, pero también a la humanidad. Hermanos, el camino a la corona es a través de la cruz. La salvación es nuestra por el sufrimiento de Jesús. Eso no se nos tiene que olvidar. Hay que escuchar lo que se nos está diciendo. Y es importante también comprender lo que se nos dice. Porque vemos que los discípulos no entienden. Vienen caminando con Jesús, han estado viviendo con Jesús y no entienden. Hay que ser justos con los discípulos, se los he dicho, hay que mostrar gracia con ellos. Ahora nosotros sabemos lo que ellos no sabían entonces. Y solo después de la resurrección todo tiene absoluto sentido. Es como si ellos dijeran: ¿me hablas de un Mesías moribundo? No, la verdad es que no tengo espacio para poner eso en mi visión, en mi cosmovisión. ¿Un Cristo crucificado? Eso no entra en mi teología. El glorioso hijo hombre de Daniel es también ese siervo doliente de Isaías 53. No me encaja en esta idea preconcebida que yo tengo de las cosas de Dios. Algo así pensaban los discípulos. No entendían, pero además tenían miedo de preguntarle. Fue difícil para los discípulos comprender, creer, seguir. Y si te cuesta trabajo, si nos cuesta trabajo imaginar esta obstinación de estos 12 señores, hay que preguntarnos: ¿cuántos de nosotros realmente entendemos, creemos y seguimos a Jesús? No solo de palabra. Nosotros deberíamos entender con la ayuda del Espíritu Santo, pero si tú no lo haces, si no lo hacemos, no tengamos miedo de pedir. ¿No te ha pasado que hay veces que no entiendes y tienes que recurrir al Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, revélame? Eres hijo de Dios, eres salvo, pero hay cosas que nuestra cabeza está completamente limitada. Y podemos confiar a nuestro Señor, hermanos. Nuestro Señor es sumamente accesible. Él escucha nuestras oraciones. No hay oración nuestra que Él no escuche. Él está atento de nuestras oraciones y las resuelve. Pero hay que acercarnos a Él, hay que preguntar. Y también cuando Él habla hay que escuchar. Y cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, al igual que Jesús, debemos de obedecer, porque la voluntad de Dios, hermanos, siempre es perfecta, es buena para nosotros. Romanos 12:2. La obediencia, hermanos, a la voluntad de Dios marca el cambio de lo que significa verdaderamente ser grandes a través del discipulado con Jesús. La segunda de estas verdades es el servicio a los demás. Este es muy común para nosotros en esta iglesia, ¿verdad? Jesús y sus 12 llegan a Capernaum. Esta sería la última visita que hacen a este lugar. Y como les había dicho, Jesús tiene una reunión privada con sus discípulos en la casa. Es muy específico cuando dicen la casa, pareciera que es
la casa de Pedro, que era ¿te acuerdas que Capernaum era el cuarto de guerra o el lugar donde se reunían y de ahí partió todo? Pero a pesar de lo que Jesús les está enseñando sobre la abnegación, sobre la muerte al yo, sobre el perder la vida por Él, por Cristo y por su evangelio, los discípulos siguen aspirando a ser ellos los soberanos y los no siervos. Ellos no quieren ser siervos, ellos quieren ser soberanos. Permanecen sordos a lo que Jesús ha dicho en todo este camino de lo que significa el verdadero discipulado. Ellos todavía no han comprendido la idea de servir a los demás, desbordados por el conocimiento del evangelio. Ellos ya conocen el evangelio. Los discípulos ya conocen el evangelio. ¿Te suena familiar esto? Los discípulos ya conocen el evangelio. Los de Coram Deo ya conocen el evangelio. Pero hay que servir a los demás desbordados porque conocemos el evangelio. Hermanos, tenemos que superar nuestros deseos de orgullo. Jesús está confrontándolos. Él es Dios. Y les dice: ¿qué discutían en el camino, muchachitos? ¿Qué traían ustedes ahí en la lengua entre ustedes? Como cuando cachas a tu hijo y dices: ¿qué estabas haciendo? Y luego te dicen: no, yo no lo rompí. Algo así. Dice, pues sí, admitieron que estaban discutiendo entre quién de ellos iba a ser mayor, superior. Jesús habla de la necesidad de su rechazo, sufrimiento y muerte, y después de 2 predicciones sobre esto, los discípulos expresan sus ambiciones de estatus y prestigio. Como si Jesús estuviera hablándoles en otro idioma, como la maestra de Charlie Brown, que está aburrido y nomás oye guau, 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 guau. ¿Sí? Así estaban los discípulos, como Jesús está hablando de una cosa, pero nosotros estamos preocupados por nuestro estatus, el prestigio que nos va a dar Jesús habla de entregar su vida y los discípulos hablan de cumplir su vida, la suya. Jesús les está contabilizando el costo del discipulado y ellos están contabilizando las ventajas que van a obtener. Los discípulos aún no han aprendido que las recompensas del discipulado solamente llegan como consecuencia de seguir a Cristo en medio de un costoso camino a Jerusalén. Rango y reconocimiento eran muy importantes en aquella época para los judíos, pero pues a eso no ha cambiado hoy. El día de hoy el rango y el reconocimiento sigue moviendo las cosas, ¿no? ¿Tú quieres ser directora de recursos humanos o gerente de recursos humanos? Empleada Israel, tomas el puesto. La verdad, hermanos, pues, ¿qué quieres que diga tu tarjeta de presentación? Casi todos queremos que diga director de operaciones, director adjunto, CEO, ¿no? Teniente coronel. Es la verdad. Porque eso se nos enseña allá afuera, que el rango y el reconocimiento es importante. Entonces el orgullo, el culto a la personalidad surge entre las personas que están siguiendo a Jesús. Los que viven con Jesús están inmersos en este orgullo y estar adorando la personalidad. Quiero hacerles una prueba rápida a ustedes. Sí, esto es parte del sermón, pero es una prueba sobre el orgullo doloroso. Entonces quiero que respondan en su mente, quiero que respondan con sinceridad. No se preocupen, solamente Dios está enfrente de ustedes. Él sabe si están diciendo la verdad. No tienen de qué preocuparse. Me molesto si no me elogian por mi trabajo
o mi esfuerzo? Tú estás contestando en tu mente. Me gusta y o quiero sentarme en la mesa y ser el centro de atención. Busco el mérito de lo que han hecho otros. Me entusiasma poder obtener logros, títulos académicos, reconocimientos. La popularidad es crucial para mi sentido de la autoestima. Por ejemplo, la popularidad que tienes en tus redes sociales. Creo tener algo valioso que decir sobre casi todo. Es decir, en todo tengo la razón y mi argumento está mejor sustentado que el tuyo. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, ya acabó el ejercicio, hermanos. Espero haya sido sincero con el Señor. Él sabe si respondiste. No estés acá, ay, Proverbios. No es maratón de Biblia. Ya acabó. Ponme atención. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero la sabiduría está con los humildes. Santiago 4:6. Sigue el dedo ahí, Sergio. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién quiere ser soberbio? ¿Quién quiere ser humilde? Hermanos, tenemos que superar nuestros deseos de posicionamiento o de posición. Un corazón orgulloso lleva a tener este deseo de posicionarte. Jesús, con gracia, con ternura, les dice a sus 12 una frase proverbial. Y les dice: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esto no quiere decir que Jesús repudie la grandeza, sino que Jesús está redefiniendo la grandeza. Hermanos, seamos grandes en las cosas que le importan a Dios, no al hombre. Jesús nos está diciendo que vamos a encontrar la felicidad real y duradera, o sea, el gozo, cuando servimos a alguien, no por obligación, sino por placer. Servimos por placer. Nada es más grande a los ojos de Dios que dar. Ninguna vocación ofrece la oportunidad de dar más que la posición de un siervo, la de un mesero, la de aquel que lava los pies. Y según la sociedad, esto, ser siervo, mesero o esta acción de lavar los pies, según la sociedad, esto es denigrante. Para algunos es hasta indigno ser siervo. En realidad, esto es grande ante los ojos de Dios. Lo acaba de decir. El último de todos, el servidor de todos. Vemos en Jesús un servicio desinteresado a los demás, y Él está dando un concepto de siervo completamente nuevo. La postura de un siervo es una manifestación visible, hermanos, visible de la realidad del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso esta frase de que está muy choteada, de que el que no sirve, ¿cómo va? El que no sirve no vino para servir, y algo así, no sé. Pero sé bíblico mejor. Hermanos, la grandeza de Dios no está solo reservada para los privilegiados o para los dotados. Se le presenta a todo creyente en aquellas tareas comunes, en aquellas tareas sencillas de servir a los demás. De hecho, cuanto más común y más humilde sea la tarea, va a ser más grande la hazaña, porque la humildad, hermanos, es la esencia de aquel que dijo Lucas en 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Nuestro Señor es Dios, es el más grande, es el poderoso, y vino a servirnos.
Vino a servirnos. Hermanos, tenemos que superar nuestros deseos de protagonismo. Jesús está ilustrando aquí lo que significa ser un servidor de todos. Y toma a un niño y lo carga y lo pone en medio de ellos. Y no se detiene ahí, sino lo abraza, lo carga. Esto fue algo inusual. En aquella época había mucha tasa de mortalidad infantil. Y no se exaltaba los méritos de los niños. No había forma. Niños y mujeres eran parte de esta sociedad alterna de los judíos. ¿Sí? No tenían protagonismo. Entonces un niño fue un excelente ejemplo de lo último, de lo mínimo, de lo insignificante. Entonces Jesús sorprende a sus discípulos y les dice que si reciben a este niño insignificante, a este último, a este que no tiene voz ni voto, en su nombre, están recibiendo a Jesús mismo. Y todavía les complementa y dice, y a quien a mí recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces Jesús sorprende a los discípulos. De modo que tratemos bien a los que no tienen categorías en este mundo. A los indeseables, a los enfermos, a los que tienen SIDA, a los que tienen deficiencias mentales. Es muy padre abrazar a alguien que tiene una discapacidad mental, pero que no te babea. Ese no es cómodo. Alguien que te cuesta trabajo abrazar porque huele feo. A mí tráiganme así al enfermito, pero que esté así, no tanto. Ya somos nosotros. Ya somos nosotros. A los ancianos, a los discapacitados. Trátalos bien. Dales una buena categoría. La palabra dice que vamos a recibir una audiencia con el Padre. Nadie se sorprende por eso. Nadie se sorprende por eso, hermanos. Wow. Esto es bueno, pues. O sea, lo que quise decir es que es bueno. Si te sacrificas atendiendo al menospreciado, vas a tener una entrevista directa con el Dios creador. Amén. Wow. O sea, esto es mucho. Este niño fue utilizado como un ejemplo para Jesús de estos pequeños e insignificantes que nosotros tenemos que acoger porque somos seguidores de Jesús. Es en esos pequeños, en esos impotentes donde Dios se aparece al mundo. Nuestra respuesta al hambriento, al sediento, al solitario, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, es nuestra respuesta a Dios, hermanos. Mateo 25:40 dice: en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. A Él lo hicimos. El más alto, o el más humilde acto de bondad provoca, hermanos, una reacción en cadena. Y esta reacción en cadena llega directamente al cielo, hermanos. Porque todo lo que se hace a estos indefensos se le está haciendo a Jesús. Y todo lo que se le hace a Jesús se le hace directamente al Padre. Entonces Jesús nos está señalando un camino de discipulado hacia la verdadera grandeza. Y esto es morir a uno mismo. Es servir a los demás. Es cuidar a aquel que no es cuidado por nadie. Esto no es algo metafísico, no es algo así, así, ¿cómo se dice? Etéreo. Esto no es un sueño para los cristianos, hermanos. Es un mandato.
No vas a ayudar al menospreciado si no vas. La tercera verdad es esta: lealtad a Cristo. Un pastor, A.T. Pierson, de esos pastores que nadie conoce, pero que tenía 13,000 sermones. 13,000 sermones. No tienes ni idea de lo que es esto. Llevo 5 años en Coram Deo y no llevo 200. 5 años y no llevo 200. O por ahí ando. O sea, 194, no sé. 13,000 sermones. Él dijo: el misionero ideal debe tener 4 pasiones: pasión por la verdad, pasión por Cristo, pasión por las almas de los hombres y pasión por la abnegación. Los discípulos indudablemente no tenían ninguna de estas 4, pero ellos sí tenían un celo equivocado, un celo egocéntrico, una visión limitada, algo realmente pecaminoso. Ellos estaban a punto de aprender que el reino de Dios es más grande de la experiencia que ellos creían que tenían. El reino de Dios, hermanos, es tan grande que cualquiera que esté por Cristo, a favor de Cristo, está con Cristo, está con los de Cristo. Entonces, el que no está contra Cristo está a favor de Cristo. Juan, el apóstol, se encuentra con este exorcista independiente, ¿no? Se encuentra con él. Pero a Juanito se le olvidó que ellos habían fracasado exorcizando. Este exorcista independiente, en el nombre de Jesús. Y él dice: no lo conocían. No era parte del grupo de moda de los 12, la denominación especial de los 12. Y dice: tratamos de impedírselo, Señor. Bien puesto el Juan. Porque no nos seguía. Aquí no seguía. Fíjate lo absurdo de esto. Estos 12 le dicen a un exorcista que deje de hacer lo que ellos no pudieron hacer, en el nombre de aquel al que ellos siguen, duermen con él, comen con él. Y este cuate está haciendo lo que escuchó que tenía que hacer. Juan fue presuntuoso. Él se consideró a él mismo y a los otros discípulos dignos de ser seguidos. ¿Ves la exagerada prepotencia de Juan? Todavía en el versículo 34, él fue el que dijo: ¿quién es mayor? Andamos viendo quién es mayor entre nosotros. Entonces, contrario a lo que Juan y los discípulos esperan, Jesús les dice contundentemente: no se lo impidan. Al contrario, ustedes dejen que Él haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Bueno, primero, Jesús dijo: quien hace estas cosas en mi nombre lo hace por el poder de Dios. Y esta es una prueba del llamado que tiene ese cuate en su vida. 1 Corintios 12:3, y uso la Biblia de Jerusalén, dice: por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir: maldito sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Ese cuate tenía el Espíritu Santo. Le dice: no lo obstaculicen, ayúdenlo, no traten de frenarlo, alégrense con él, es de nosotros. Y también dice: pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Jesús es más inclusivo que sus discípulos. Él da a conocer que su nombre es más importante que sus distinciones. Vean lo que dice Filipenses 1, del 15 al 18.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Fíjate, esto es tremendo. Unos predican a Cristo aún por envidia y por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Ambición personal. No con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Hay que empezar a bajarle 3 rayitas a andar criticando otras iglesias. Hay que bajarle 4 rayitas a estar criticando a los de la prosperidad, a los no bíblicos, a los que me pongas. Seguramente, posiblemente lo estén haciendo por ambición personal. Tanto lo hemos criticado, salimos corriendo de ahí. Pero están predicando el nombre de Cristo. Y muchas personas están siendo salvas por escuchar el nombre de Cristo en esas iglesias. Wow. Ahora, estamos viendo aquí a un don nadie, este exorcista independiente, AC. Era una persona física con actividad empresarial. Vemos a este don nadie exaltando a Jesús, mientras que los donadies de los discípulos están preocupados por quién sigue a un grupo de donadies. Y el que importa es Jesús. Y este señor independiente está haciendo lo suyo. Él escuchó en algún lugar y era discípulo de Jesús. Nada más que no estaba con el séquito, con el círculo íntimo. ¿Quién en estos versículos va realmente por el camino de un discipulado rumbo a la grandeza? ¿El independiente o los del club? Y yo te pregunto a ti, ¿tú cómo has actuado en el pasado de manera similar ante estas situaciones? A veces nos rasgamos las vestiduras por ser reformados. Juan Calvino. Ya estás pensando en todo por los que te has echado un tiro, ¿verdad? En redes sociales somos como pitbulls. No menciones R.C. Sproul, no lo menciones. Hermanos, a esos les olía la boca igual que a ti y a mí. Y eran don nadies como tú y yo delante de Cristo. Igualitos. Y hemos escuchado la semana pasada esta terrible y lamentable noticia de un hombre de Dios con 74 años, con un ministerio que seguramente jamás voy a tener yo. Caer en infidelidad. Tengamos cuidado con ser tan presuntuosos. También, versículo 41 ilustra un punto importante. El que sirve a Cristo va a ser recompensado por él. Jesús dice: cualquiera, está siendo inclusivo, cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, me sirve y muestra su lealtad a mí sirviendo a mis siervos. Leo no me va a dejar mentir que hay lista de espera para servir en las conferencias de fieles a su llamado. Más de 100 servidores que están ahí atentos cuando van a salir las convocatorias para anotarse, con tal de servir. Y vamos pastores y nos sirven de una manera que hasta incomoda. O sea, dices: no, ya hermano, ya, gracias, yo pido un Uber. No, aquí te llevo. Oye, pero es que voy a tener junta con los pastores y
voy a salir a las 11 de la noche. Y sales y ahí está la camioneta del hermano esperándote. ¿Y mañana a qué hora se va, hermano? No, pues mi vuelo sale a las 3 de la mañana, a las 6. Y a las 3 de la mañana está el hermano ahí con la camioneta para llevarte al aeropuerto. Y aquí dice el Señor: si alguien sirve un vaso de agua para uno de mis siervos, aunque sea eso, no va a perder su recompensa. Es algo. Tenemos que aprender mucho de este pasaje. Lo que hace un seguidor de Jesús, por un seguidor de Jesús, es recibido por Jesús como si se lo hiciéramos a Él mismo. El servicio a los demás, hermanos, realmente nos quita de la vista a nosotros mismos y pone nuestra vista en otros que necesitan ser servidos, y es como si lo hiciéramos para el mismo Jesús. Hermanos, el servicio humilde es la mayor terapia de Dios para nuestro pecado de egoísmo que carcome hoy la iglesia local. Te lo repito, el servicio humilde es la mayor terapia de Dios para nuestro pecado de egoísmo que carcome el corazón de una iglesia local. La lealtad a Cristo, hermanos, nos lleva a reconocer, a aplaudir, a celebrar que estamos en el equipo de Dios. No importa que seamos diferentes unos y otros, estamos con Dios. Vivimos en un mundo donde no sabes por dónde te llegan las patadas, mordidas, empujones. No sabes quién te va a traicionar allá afuera. A veces hasta los mismos de casa te traicionan, como para andar dividiendo. No es regaño, hermanos, es la palabra de Dios predicada. Y la cuarta verdad, hermanos: miedo al infierno. Estos 9 versículos siguientes, o sea, del 42 al 50, son bastante interesantes. Ponen en primer plano el costo y la seriedad de un discipulado radical. Y están agrupados por palabras como caída, como infierno, como sal. Y son dichos de Jesús que encontramos en diferentes contextos en los otros evangelios, en Mateo y en Lucas. Pero Jesús, como buen maestro que es, había enseñado esto en varias ocasiones o en más de una ocasión. Era nuestro Señor Jesús, es nuestro Señor Jesús quien tiene la visión más fuerte sobre el juicio y sobre el infierno. Es real, es algo real y es algo que dura para siempre. Y esto a nosotros nos tiene que servir de contexto, porque para nosotros sirve de advertencia también y a la vez de motivación de seguir a Jesús, de tener una devoción por Jesús y un discipulado. Obviamente es un lugar donde nadie quiere estar y donde una vez que el Señor te ha salvado, pues dices, o sea, como que volteas un poquito para atrás, ¿verdad? Y dices, ya la libré, ¿no? Como cuando te cierran las puertas del metro y tú estás por salir o por entrar, ¿verdad? Un poquito así. Pero ¿qué crees? No dejas de ver la puerta del metro donde cerró. No dejas de ver de dónde te libró el Señor. Hay que aprender mucho de esta lección de la piedra en el molino. Versículo 42: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Aquí esta palabra pequeñitos no se refiere a los niños, se está refiriendo a los que siguen a Jesús, a sus discípulos. Si alguien hace que un solo compañero creyente de causa del evangelio
tropiece o se aleje de Dios, mejor le fuera atarse una piedra de esas que tienen ¿has ido a Boca del Río? A Veracruz, ¿no? Bueno, ¿has ido a alguna playa donde ponen estos cubos gigantes de concreto para hacer rompeolas? Bueno, piensa en la más bonita que tengas y amárratela así en el cuello. Algo así, una piedra gigante, y que te avienten al mar. Esto tiene mucho simbolismo porque el mar no era bien visto por los judíos, era sinónimo de pecado, de mal. Entonces, parece que arrojar a un pecador a esta tumba de agua, a este lugar que los judíos veían como algo malo, pues era una forma muy gráfica para Jesús de transmitir la finalidad de la ira de Dios contra el orgullo espiritual. Parece que Jesús le sigue hablando a Juan y el tema sigue siendo el orgullo. La ira de Dios es grande contra el orgullo por el gran daño que hace el orgullo, hermanos. Si no buscamos constantemente estar mortificando, estar deshaciéndonos, luchando del pecado del orgullo, es un pecado que ha hecho caer a muchos y del que nadie está librado. Vamos a hacer una piedra de tropiezo para los demás y Dios nos va a pedir cuentas de eso. No, es que nada más se tropezó tantito. No es de que no se cayó, no, nada más así como que le hizo así. No, hermanos, no. Una fe que salva es una fe que lucha, una fe que se compromete en la batalla contra el pecado con una seriedad mortal. En gratitud por esta nueva vida que se nos ha dado en Cristo, que tenemos en Cristo, y por el reino de Dios al que ahora pertenecemos, hermanos, que nosotros perseguimos, que tenemos una agenda santa, compasión y disciplina contra el pecado. No podemos bajar la guardia, y menos contra el orgullo, menos contra eso. No sé si es la raíz de todos los pecados, pero es algo tremendo el orgullo. Entonces Jesús se avienta tres exageraciones, tres hipérboles, tres exageraciones para advertirnos del peligro del pecado, tanto para los demás como para nosotros mismos. Entonces no tomamos literalmente estas hipérboles, estas exageraciones, porque la Biblia prohíbe la mutilación, ¿ok? Mutilación corporal. Chiste local, hermanos. Vayan, ¿quién no fue a la reunión de hombres? Bueno, ya sé quiénes fueron. Pero vayan, hermanos, de verdad es de mucha bendición poder expresarnos, confesar pecados, escucharnos y escuchamos de hermanos que están batallando con cosas y es de enorme bendición. Entonces no puedo decir, los que fueron me entienden perfectamente, pero bueno, hasta ahí lo dejo ya, porque si no empiezo yo a cantinflear y digo las cosas. Entonces, la Biblia prohíbe la mutilación corporal, pero no disminuye esto ni se niega la importancia de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué creen que Jesús exageró con que te arranques el ojo, te saques el ojo, te cortes la pata y la mano? ¿Por qué creen que Jesús está diciendo estas exageraciones? Porque tiene importancia. Porque no están entendiendo estos. Les tengo que poner un ejemplo así drástico. Dice, hay un comentarista, James Edwards, que dice: las cosas que valoramos de forma suprema, como los ojos, las manos y los pies, no deben interponerse en el camino de la vida eterna.
Entonces las manos, los ojos y los pies incluyen lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos. Por muy importante que sean estos, más vale perderlos que dejar que nos impidan entrar a la vida eterna y al reino de Dios. Las acciones malas provienen de un corazón que se regocija en el pecado y no en Cristo. Si tú estás practicando un pecado, viendo, tocando, oyendo, es porque te regocijas en Él. Fíjate la palabra regocijarse en Él. De estos pecados que practicas, que te gusta esconder así en lo guardadito del buró, que sacas cuando estás triste o estás deprimido y ejecutas, de los que no te has arrepentido. De esos que te gusta hacer, que nos gusta hacer. Te regocijas en eso y no en Cristo. Te satisfacen más esos pecados que Cristo. Hay un libro de un autor, bueno, el libro se llama Matando el Pecado, el autor es Sam Storms, y él dice: muy poco, si es que hay algún pecado, sale del corazón que no haya entrado primero por los ojos. Nuestros miembros externos no son más que los instrumentos que empleamos para gratificar la lujuria que surge del interior. Por lo tanto, lo que nuestro Señor propugnaba, y está citando él a su vez a John Stott, no era una literal automutilación física, sino una despiadada autonegación moral. El camino de la santidad que se enseñó no es la mutilación, sino la mortificación. Jesús no habla más del infierno que nadie en la Biblia lo hizo. Y todos sabemos que este es el lugar designado escatológicamente para el castigo. Se usa mucho esta palabra infierno en el Nuevo Testamento. Todos conocen la palabra y la hemos estudiado en griego y bla, bla, bla. Pero es un lugar que históricamente fue atroz, donde los reyes judíos Acaz y Manasés sacrificaban niños a un dios pagano. Un lugar impuro declarado por Josías, donde se quemaban y se arrojaban los desechos de los cadáveres. Es un símbolo del juicio final, este lugar, Gehenna, el infierno, este lugar donde hay un fuego que no se extingue, donde hay un lago de fuego y azufre, un fuego eterno, un horno de fuego, una oscuridad exterior y un castigo eterno. Y algunos dicen donde no está la presencia de Dios. Y yo diría donde está la presencia de Dios con su ira sobre aquellos que lo rechazaron. ¿Quién puede imaginar estas sencillas palabras o capacitar o hacer tropezar a creyentes en la fe? Y vamos, no es un tema complicado, no es un tema difícil de entender, pero a veces pasamos por alto estas enseñanzas de esta sobria advertencia para los discípulos de hoy, más que una predicción del futuro. No sé quién dijo por ahí de que los mapas de la eternidad se están dibujando por el comportamiento de los discípulos de hoy. Este pasaje en el versículo 48 es una advertencia contra la rebelión contra Dios y es una llamada de fe en el presente, hermanos, especialmente de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que permita entrar a alguien en la vida verdadera, la vida del reino futuro. No pienses en el tema de la salvación ni en la predestinación por un momento, por favor.
Piensa en nosotros como discípulos obedientes de Cristo, en las consecuencias terribles que pueden hacer o que pueden pasar el hacer caer a un pequeño, a un indefenso, a alguien que de manera voluntaria nosotros hicimos tropezar con una imprudencia, con una acción, con falta de amor, con falta de servicio, con falta de humildad, no lo sé. Yo quiero que nos quedemos con esa enseñanza, porque luego somos pues muy tendenciosos a irnos por otro camino, a decir, no, eso no me aplica porque pues yo acá y la predestinación y yo siempre salvo y espérate. No agarres monte, como dicen en el pueblo, no agarres monte, espérate, vete un poquito antes, ten cuidado. Son advertencias que no podemos ignorar en la Biblia. O sea, tu teología está muy chida, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que tienes ese entendimiento teológico tan profundo. Pero eso no significa que te saltes ciertas advertencias de la Biblia. Hay que tener cuidado. Para los incrédulos será este fuego perpetuo del juicio final en el infierno. Pero luego, para el discípulo, está hablando de fuego y sal. Y dice que serán estos los preservadores, los refinadores de las pruebas y el sufrimiento, las que van a marcar un verdadero camino de discipulado hacia la verdadera grandeza. Todos usamos sal en la cocina y sabemos que la sal, si se echa a perder, deja de funcionar. La sal es buena mientras sirve para el fin que fue creada, pero si pierde sus propiedades de conservación, de sazonar, pues ya no tiene ningún valor. Lo que está diciendo Jesús aquí es que si no mantenemos la integridad de nuestras vidas, eliminando lo que nos corrompe, y somos purificados a través de dificultades, permaneciendo leales a Cristo, hermanos, nuestras vidas no van a tener ningún impacto positivo, ni preservar los valores de un mundo que está siendo corrupto. Quiero concluir con esto. Todos estos dichos de Jesús sobre el discipulado, si tomas en cuenta, comienzan con una disputa entre ellos y luego concluyen con una advertencia por parte de Jesús de tener paz los unos a los otros. Haciendo llamados a ser humildes, a evitar tropezar y hacer tropezar a los demás, a no pelearnos por posiciones o estatus, a ser estos agentes que reflejan la paz de Dios que hemos recibido nosotros del propio Jesús, de apoyar a los hermanos y no obrar en contra de ellos, como un equipo de fútbol del que quieras, rugby, fútbol, soccer o americano. Estamos en el mismo equipo, no más que unos juegan en diferentes posiciones. Es muy común, hermanos, leer estos pasajes de Cristo y no enlazarlos y quedarnos con una reprimenda única de un versículo. Yo quiero animarlos a siempre ser humildes y recurrir al Espíritu Santo cuando no entendemos algo de la palabra, que nos revele realmente el significado profundo de lo que el Señor quiso decir o dijo. Pero lo más importante es exponer nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, yo me dolería mucho hacer caer a alguien por el cual
tú diste tu sangre, como por mí, lo diste por él y hacerlo caer. Me dolería mucho intervenir en la obra ministerial de una persona por envidia o porque no pertenece a mi colectivo. Me dolería mucho, Señor, estar buscando la posición. No sé en qué parte de la eternidad, en las bodas del Cordero, vamos a estar. Seguramente voy a estar yo con unos binoculares hasta atrás. No sé dónde vas a estar tú. Pero nuestra visión, hermanos, nuestra esperanza está, ¿cómo vas a llegar a ese momento? ¿A costa de qué? Bueno, si crees que es por obras, porque no es por obras, pero ¿has pensado qué te va a decir el Señor el día del juicio final? ¿Has pensado? ¿Has analizado? Porque muchos le tenemos miedo a ese día y así como que no queremos tomar mucho tiempo meditando en eso. Y nos vamos desde el lado de la gracia y ya soy salvo y ya está bien. Es verdad, hermano, lo creo y lo comparto si tú así lo piensas. Lo creo fielmente. Sé que voy a llegar al cielo de panzazo con el 5.9 de calificación. Y solo por la gracia del Señor, porque si fuera por mí yo saco 0. Pero ¿has pensado lo que va a cuestionarte el Señor con lo que Él te dio para que obraras en esta tierra? Tus dones, tus talentos. ¿Cómo va a cuestionar nuestra mayordomía en el servicio, en el cuidado de los más pequeños? En tus pensamientos, en tus palabras, en cada una de las que dijiste por los años que te hayan tocado. Quiero que lo reflexiones. Quiero que lo reflexiones y mi anhelo es que seamos servidores más humildes, que seamos servidores que no les importa ser humillados por el servicio. Y hermanos en Cristo que son sinceros y lo veo, no estoy diciendo que no suceda, lo veo en esta iglesia. Reconozco, hermanos, sus dones. Agradezco a todos los servidores que desde muy temprano vienen cada domingo a sacrificar sus sueños, su desayuno, no sé cuántos años llevan comiendo chocorroles con coca de desayuno, Andrés. Pero honro, hermanos, a todos y a cada uno de los servidores que vienen aquí desde temprano y sacan la chamba para tener un culto. Pero no por eso, hermanos, dejemos de meditar en lo profundo de la palabra del Señor y lo que nos exige el Señor para ser ministros de Él, siervos humildes. Tengamos cuidado, hermanos, con el orgullo. Esta situación que pasó con este señor, sin lugar a dudas, el orgullo está mezclado en sus pecados. Nadie estamos librados, hermanos. Nadie. Por favor, no vayas a ir a buscar rápido la noticia ahorita o te entretengas en Twitter. Eso no importa, hermanos. Lo que importa es lo que te acabo de decir hoy. Cuidemos lo que el Señor nos ha entregado y honremos al Señor, siendo servidores humildes, siendo servidores que no se jactan, que no buscan la posición, que no buscan el nombramiento. Amén. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Señor, que es bueno y misericordioso? Padre bendito, es un hecho, Señor, que nos has puesto en esta tierra que está
quebrada por el pecado, que nos has puesto a vivir en esta época en México, donde pues el mundo se maneja de una manera tan antibíblica, y que hemos sido contaminados, Señor, por este mundo que busca la posición, que busca el atropello, donde está bien ser corrupto, donde no se ve tan mal pasar por encima de alguien para lograr un puesto, donde es bien recompensado ser tan audaces que caemos en la rapacidad. Señor, somos una iglesia que tú has formado, llena de cristianos que creen en Cristo, y eso es lo que tendría que moldearnos, Señor, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Por favor, Señor, en tu nombre queremos honrarte con lo que nos has dado. Estamos seguros que hemos cometido muchos errores en esta iglesia, que en estos 5 años no hemos sido mayordomos que tú esperabas. Hemos caído en envidias, en malos comentarios, no lo sé si en posicionamientos, porque pues no hay más que un pastor. Pero Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos pedirte por ser esos discípulos abnegados, dispuestos a sacrificarse por amor al prójimo, con tal de servir de una manera radical, que nuestros hermanos queden satisfechos porque los amamos y los servimos. No permitas que el orgullo, Señor, venga a destruir lo que tú con tanto esfuerzo y sacrificio lograste en la cruz, y que seamos nosotros piezas que te ayudan, piezas que están conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser una iglesia humilde, una iglesia sencilla. Te doy gracias, Señor, porque en medio de nosotros hay una bola de servidores, Señor, un montón de gente que tú has levantado, Señor, con un corazón dispuesto a servirte y agradarte a ti. Gracias, Señor. Gracias por todos los hermanos que sirven en esta iglesia. Bendícelos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Y ayúdame a mí como pastor a servir a mi iglesia con humildad. Gracias por tu bondad y tu amor, Padre. Ayúdanos a seguir caminando como discípulos que aman, que sirven, que se sacrifican, que se humillan, que son abnegados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Dios. Amén y amén.